Este día voy a continuar con la parte que corresponde a los 144,000. Es decir, voy a hablar del anuncio de la victoria de Cristo y de la Iglesia y el juicio del mundo. Esto está comprendido en el capítulo 14, los versos 1 hasta el 20. Pero yo solo voy a hablar sobre el pueblo de la victoria, que está comprendido en los versos 1 hasta el 5. Así que vamos a leer estos versos 1 hasta el 5 porque es ahí donde continúa hablando acerca de estos 144,000, que es un complemento de la clase que comenzamos el domingo recién pasado. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de artistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Entonces ustedes pueden notar que se está hablando acerca del Cordero. Allí lo expresa el versículo 1. Se habla del Cristo triunfante desde el verso 1 hasta el 14. Y yo quiero aclararles lo siguiente, que para poder entender esta enseñanza acerca de los 144,000, vamos a tener que recurrir a muchas citas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. O sea, en otras palabras, esta sesión que estamos teniendo, mejor dicho, vamos a leer mucho de las Sagradas Escrituras. Es necesario para poder llegar a conclusiones convincentes y para poder llegar a un mejor entendimiento conforme a lo que el Espíritu Santo o el Señor pues reveló al apóstol Juan en esta visión. Notemos el contraste con el dragón disfrazado del Cordero, o sea, el contraste con el Cristo triunfante que se presenta en los versos 1 hasta el 14. Este contraste lo tenemos en el capítulo 13, versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Fíjense bien, cuando habla, dice que hablaba como dragón. Generalmente, desde que hemos venido viendo la figura del dragón en el libro de Apocalipsis, se trata de algo desagradable. No es como cuando se ha hablado de la figura del cordero, un animal manso, que se usa precisamente esta figura para aplicarla a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí se está diciendo que esta bestia hablaba como dragón. Ese es el contraste con este dragón disfrazado del cordero.
El monte de Sión, hermanos, es la iglesia, o sea, la morada de Dios. Verso 1. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Bueno, veamos, hermanos, su origen en la historia acerca de este monte. Y ahora vamos a vamos comenzando con el libro segundo de Samuel, el capítulo 5, los versos 6 hasta el 10. Segundo libro de Samuel, capítulo 5, versos 6 hasta el 10. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo: ciego ni cojo no entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David. Y edificó alrededor de este Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y noten, y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. Noten dos aspectos: se nombra la ciudad como la ciudad de David, luego Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él, refiriéndose precisamente a Sión. Luego pasemos más adelante, aquí mismo en este libro, el capítulo 6, los versos 12 y 13. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y pasemos al libro primero de Reyes, capítulo 8 y el versículo 1. Primero Reyes, capítulo 8, verso 1. Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sión. Miren qué claro, la ciudad de David, la cual es Sión. Lo deja demasiado claro. Iba a decir algo más, pero mejor lo dejo para adelante cuando vayamos avanzando en este origen histórico. Bueno, se ve, hermanos, su origen en la historia, pero ahora quiero que lo veamos simbólico de Jerusalén. Quiero que lo veamos simbólico de Jerusalén. Y para ello vamos a apoyarnos primeramente en el libro de los Salmos, capítulo 2. Vamos a consultar los versos 5 y 6. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Más adelante, capítulo 15, verso 1, dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Capítulo 48, versos 1 y 2.
Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, en el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Capítulo 132, versos 13 y 14. Dice así: porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo, aquí habitaré porque la he querido. Bueno, fíjense que ya tenemos establecido su origen en la historia, tenemos establecido que es simbólico de Jerusalén, simbólico de Jerusalén. Ahora, en tercer aspecto, veámoslo en la profecía. En la profecía se refiere a Jerusalén y en la aplicación se refiere precisamente a la iglesia. Vamos a consultar el libro de Zacarías, capítulo 8, versos 1 hasta el 3. Zacarías, capítulo 8, versos 1 hasta el 3. Leyendo lo que aquí se nos presenta, hermanos, es algo, permítame que sí, esa es la cita que estoy buscando, en Zacarías capítulo 8, versículos 1 hasta el 3. Vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé a Sión con gran celo, y con gran ira la celé. Así dice Jehová: yo he restaurado a Sión, y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Ustedes vayan ubicando lo que les estoy diciendo en relación a la profecía que se refiere a Jerusalén y conclusivamente se refiere a la iglesia. Ahora vámonos a Daniel. En Daniel vamos a consultar el capítulo 2, los versos 34 y 35. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rostro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Un gran monte que llenó toda la tierra. Es una aplicación a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia está por todo el mundo. La iglesia está en el mundo, donde se predica el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero sigamos viendo, hermanos, esto en materia de profecía. Y ahora vámonos al libro de Isaías en el capítulo 2. Ahí en este capítulo 2 tenemos los versos 2 hasta el 4. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos,
y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Y vamos a consultar vamos ahora al Nuevo Testamento, después regresamos otra vez al Antiguo Testamento, en Hebreos capítulo 12, versos 22 y 23. Sino que vos habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Y noten, mire lo que dice: Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Ahora volvamos al Antiguo Testamento, vámonos a Miqueas. Miqueas capítulo 4, versos 7 y 8. Ahí también se está haciendo esta referencia específica en relación a lo que estamos identificando en la profecía Jerusalén, la iglesia. Y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Bueno, fíjense, hermanos, que estamos poniendo esta ubicación del monte de Sión, la iglesia, como la morada de Dios. Lo hemos visto en tres aspectos importantes desde las páginas antiguo testamentarias. Primero, su origen en la historia. Segundo, como símbolo de Jerusalén. Tercero, en la profecía referente a Jerusalén y aplicable a la iglesia. Bueno, ahora, hermanos, vayamos al Nuevo Testamento específicamente. Allí en el Nuevo Testamento, primero se toma como Jerusalén. Vamos al Evangelio de Mateo capítulo 21 y el versículo 5. Dice: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Ahora pasemos al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, el capítulo 12 y el versículo 5. Ahí también se da, el versículo 15. Se da también esta identidad. Dice: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asno. ¿Ve? Y luego volvamos otra vez para comprobar a Jerusalén, a Zacarías capítulo 9, versículo 9. En Zacarías capítulo 9, versículo 9, se nos presenta esta situación también aplicable a Jerusalén. Vamos leyendo poco a poco cada uno de estos versículos para su comprensión. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Bueno, decía pues que en el Nuevo Testamento comienzo haciendo esta relación en relación a Jerusalén, a esta identidad pues
en relación a Jerusalén. Pero ahora, hermanos, veamos quién es el verdadero pueblo de Dios. ¿Quién es ese verdadero pueblo de Dios? Y pasémonos a Romanos capítulo 9 y el versículo 33. Ahí se da esta identidad, dice, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Ve? El que creyere en él no será avergonzado. Luego pasemos a 1 Pedro capítulo 2 y el versículo 6. Miren lo que dice acá: por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Y otra vez, volvamos a Isaías capítulo 28. En Isaías capítulo 28 vamos a consultar el verso 16. Verso 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. ¿Ves? Entonces, hermano, Nuevo Testamento, identificamos a Jerusalén, identificamos en estos instantes el verdadero pueblo de Dios. Pero veamos un tercer aspecto. Ese tercer aspecto es la redención en Sión. ¿Quién es Sión? Es Jerusalén. ¿Qué es la redención en Sión? Vamos otra vez a Romanos capítulo 11 y el versículo 26. Ahí en Romanos capítulo 11 y el versículo 26 dice así: y luego todo Israel será salvo. Miren, redención, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, redención, que apartará de Jacob la impiedad. ¿Ve? Ahora, otra vez, volvamos a Isaías capítulo 59 y el versículo 20. Isaías 59, versículo 20. Y vendrá el Redentor, ¿a dónde? A Sión. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la inequidad en Jacob, dice Jehová. Bueno, tres aspectos en el Nuevo Testamento: Jerusalén, el verdadero pueblo de Dios, la redención en Sión. El cuarto aspecto, para dejarlo todavía más cimentado, hermanos, es aplicable a la iglesia. La iglesia, vamos al libro de Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, en los versos 22 y 23. Ahí se nos está expresando precisamente lo que ya antes hemos leído: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. ¿Cuál? Jerusalén la celestial, no el Jerusalén de aquel tiempo, no el Jerusalén físico. En la clase pasada identificamos que nosotros pertenecemos a la iglesia, al Jerusalén espiritual. ¿Ven? La Jerusalén del Dios vivo, la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Miren qué claro. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver
este panorama completo de acuerdo al Nuevo Testamento: Jerusalén, el verdadero pueblo de Dios, la redención en Sion y luego la iglesia. Pero veamos otro aspecto, hermanos, y el otro aspecto es que Dios está en Sion todavía. Dios está en Sion todavía. Dios está en su iglesia todavía. Vamos al Salmo 110, hermanos. Salmo 110. Y ahí vamos a consultar específicamente los versos 1 y 2. Miren lo que dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta, miren lo que dice, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Y claro, refiriéndose cuando se iba a establecer la iglesia ahí en Sión, allí en Jerusalén. Entonces, Dios está en Sión todavía. Ya hemos leído en Hebreos capítulo 12, versos 22 y 23. Luego, miren lo que dice en 1 Corintios capítulo 3 y el verso 16, donde dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Vamos un poquito más adelante, el apóstol Pablo nos dice en Efesios, en el capítulo 2, los versos 21 y 22, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, hermanos, Dios está en Sion todavía. Sion, hermanos, es la morada de Dios. No es el tabernáculo, no es el templo del Antiguo Testamento, no es el lugar santísimo, como lo fue cuando existía ese tabernáculo, ese templo. No es el lugar de la morada de nuestro Dios. La morada de nuestro Dios, Sion, hermanos, precisamente es la morada de Dios, o sea, su iglesia. Entonces, ¿por qué le he dicho todo esto? Recuerden que los 144,000 estaban en la tierra. Los 144,000 estaban en la tierra. Volviendo a Apocalipsis, en el capítulo 7, noten lo que dice los versos 1 hasta el 3. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos del cielo, no, de la tierra, que detenían los 4 vientos del cielo, no, de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces, tenemos que tener presente pues que los 144,000 estaban en la tierra. En otras palabras, podemos ver, hermanos, claramente que los 144,000 es precisamente el pueblo de la victoria. ¿Y quién es el pueblo de la victoria? La iglesia, hermanos. La iglesia en la tierra.
La iglesia en la tierra, allí lo especifica y lo dice claramente en los versos 14, versos 1 al 5 del capítulo 14. Entonces, cuando está ese nombre escrito que se refiere aquí en el verso 1 del capítulo 14, después miré y he aquí el Cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Esto, hermanos, lo que nos indica es seguridad. Esto es lo que nos indica una seguridad plena. Usted puede notar el contraste. Vamos aquí arribita en el capítulo 13, mire el contraste que aquí se presenta en los versos 16 hasta el 18. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Entonces, nosotros podemos ver este contraste, hermanos. Los adoradores de la bestia se nos hace ver que recibieron su marca y nombre en la frente. Los 144,000, ¿qué es lo que recibieron? Bueno, recibieron el nombre de Cristo y de Dios en la frente, hermano. El nombre de Cristo y de Dios en la frente. Entonces, son sellados precisamente para demostrar que pertenecen a Dios. Y esto es lo que nos enseña precisamente en los versos 1 hasta el 8 del capítulo 8 que hemos estudiado. Y una cita que nos refuerza más esto, vayamos a 2 Timoteo capítulo 2, el verso 19. Dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. ¿Por qué? Teniendo este sello, el sello de cristianismo, el sello de haber obedecido. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. O sea, todo el que está sellado por Cristo Jesús, lo que está diciendo es que tiene que apartarse de total iniquidad. ¿Qué es lo que podemos concluir, hermano? Que solamente ellos podían aprender el cántico nuevo. Solo los que tienen el nombre de Cristo, solo los que están garantizados por ese sello de Cristo. Mire, ahí lo dice en los versos 2 y 3. Dice: y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie, mire qué claro, nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000, los sellados, pues, los sellados, aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra, Solamente ellos podían aprender ese cántico nuevo. Y cuando se habla de cántico nuevo, hermanos, es sinónimo de gozo. Eso es lo que está diciendo. Cantar el cántico nuevo
es precisamente sinónimo de gozo. Es el cántico nada menos que de redención. Ya lo hemos visto. Retrocedamos otra vez a Apocalipsis capítulo 5, los versos 9 y 10. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Hermanos, esto explica por qué solamente los redimidos pueden aprender. Yo no puedo esperar que un perverso que anda conforme todas las identidades del pecado, relacionarlo con esta vida tan santa acá, hermanos. Yo no puedo esperar eso. Tenemos nosotros que entender esa situación. Vamos a comparar, hermanos, también otra vez viéndonos a Isaías en el capítulo 43. Y ahora vamos a consultar de este capítulo los versos 18 y 19. Dice acá: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. O sea, lo que está diciendo: yo haré de lo que la gente cree lo imposible, lo posible, porque soy yo, Dios, porque yo tengo ese poder. Retrocediendo aquí mismo en Isaías, al capítulo 42, veamos los versos 9 y 10. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Miren, yo anuncio cosas nuevas, materia de profecía. Antes que salgan a luz, yo os la haré notorias. Cantad a Jehová un nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la tierra, los que descendéis al mar, y cuánto hay en él, las costas y los moradores de ellas. Entonces, esta comparación, hermanos, es para ver que se trata de una bendición especial, y la gratitud y alabanza que se expresan a Dios por tan grande bendición. En este caso, hermanos, la redención y la victoria en Cristo Jesús. La redención y la victoria en Cristo Jesús. Voy a terminar esta parte, voy a dejar la otra parte para la siguiente clase del domingo que viene, diciendo lo siguiente, hermanos: que solamente los 144,000 lo podían aprender, porque solo ellos habían experimentado la bendición de que trata el cántico. ¿Cuál es la bendición de la cual trata el cántico? Bueno, la redención en Cristo Jesús. Y si usted ha sido redimido en Cristo Jesús, siéntase con toda seguridad de que usted también es parte de esos 144,000. En la próxima clase seguiremos con la gran ayuda de nuestro Señor. Que el Señor nos bendiga.